Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies and today I want Hola a todos, soy Pascal de Neutrality Studies y hoy quiero comentar con vosotros un artículo de un pensador ruso muy importante, concretamente este de Dmitry Trenin, sobre la Tercera Guerra Mundial, que según él ya ha comenzado. Es un tema muy triste, pero este artículo es muy relevante porque proviene de un experto ruso que hace solo unos años era, diría yo, uno de los mayores amigos de Occidente. Y hay que señalarlo una y otra vez. Esa semana en que Occidente dio ganan por todas partes, incluso entre las personas que más defendían una buena relación con él. Es asombrosa. Este artículo fue escrito en 2022 por mi colega Anatol Lieven. Y ya entonces, Anatol señalaba que Dmitry Trenin era una de las personas que más abogaba por la reconciliación entre la Rusia de los años 90 y Occidente, y que trabajó incansablemente durante casi 30 años por el entendimiento mutuo entre Moscú, Washington e incluso Bruselas. Anatol incluso destacó hace 3 años que perder a Dmitry Trenin realmente significa algo. Trenin fue director del Carnegie Moscow Center. Fue una de las personas que trabajó en think tanks occidentales en Rusia. Ahora, todo eso, por supuesto, es cosa del pasado. Dmitry Trenin es ahora profesor investigador en la Escuela Superior de Economía, pero sigue siendo un brillante analista. El hecho de que su análisis se esté volviendo cada vez más sombrío debería hacernos reflexionar a todos sobre hacia dónde nos dirigimos. De hecho, entrevisté a Dmitry Trenin junto con Anatol Lieven, ¿verdad? Hace solo 3 años. Cuando Anatol escribió este artículo, me puse en contacto con él. Aquella fue una de mis primeras mesas redondas y debates. Dmitry Trenin, en aquel entonces, hace 3 años, aún conceptualizaba lo que estaba ocurriendo como una especie de nueva Guerra Fría. Ese era su análisis en ese momento, que este deterioro y esta nueva confrontación, una confrontación total entre Rusia y Occidente, se parecería a lo que sucedió en la Guerra Fría. Y por favor, si te interesa, vuelve atrás. Es interesante ver ese video de hace 3 años. Pero las cosas empeoraron a partir de ahí, porque ahora Trenin está en el punto en el que considera que ya no estamos ante algo que se parezca a la Guerra Fría. Estamos ante algo que más bien se asemeja a los años 40. Así que, una guerra caliente. Y por supuesto, esto tiene todo el sentido desde la perspectiva rusa, ya que ellos están realmente involucrados en combates directos, ¿verdad? Estados Unidos y Europa todavía están en la fase en la que arman a un proxy, que luego lucha una guerra por ellos. Pero Rusia está en el extremo donde ellos mismos están luchando con sus propias tropas y soldados en uno de los teatros de operaciones de los que habla Trenin. Vamos a analizar este artículo en un momento. Solo quiero señalar que puedes leer el artículo en Everté, pero no lo recomiendo porque Everté inició algo desafortunado. El artículo original de Trenin se publicó aquí, en ruso, de hecho. Así que lo que ves aquí en mi pantalla es el software de traducción traduciendo el artículo original en ruso al inglés. Y recomiendo leerlo así, aunque esta traducción sea algo problemática y cometa errores de vez en cuando. Sigue siendo mejor que leerlo en Russia Today, porque Russia Today empezó a tomar estos artículos del original ruso y luego los pasaba por ChatGPT. No solo para traducirlos, sino también para cortarlos, ¿verdad? Y para hacer un breve resumen, porque creo que quieren algo así como 1000 palabras o menos. Y entonces ChatGPT hace lo que hace ChatGPT, que es estandarizarlo todo. La característica de un artículo escrito por ChatGPT es que está en lenguaje GPT. Y lo más típico de GPT en el mundo es crear esa estructura. No es A, es B. Y eso lo encuentras por todas partes. Aquí, perdón, déjame un minuto para desahogarme sobre esto, porque creo que es realmente malo. Necesitamos a ET. Necesitamos que ET sea bueno, y necesitamos que ET publique artículos sustanciales y también los traduzca, por favor. Pero si ET hace esto, de alguna manera se destruye a sí mismo. Mira esto. No es por su escala,
es por lo que está en juego. No es solo geopolítico, sino ideológico. Lo que estamos viendo no son crisis temporales, sino conflictos continuos. La guerra ya no trata de ocupación, sino de desestabilización. Los rusos no solo son retratados como enemigos, sino como subhumanos. Esto es lo que hace ChatGPT. RT, si estáis escuchando, dejad de hacer eso. Por favor, haced el esfuerzo y que alguien resuma estos artículos si es necesario, o al menos mejorad los prompts, porque esto es muy difícil de leer. Se vuelve tan sensacionalista que se pierde gran parte del matiz que el señor Trenin realmente aporta en su texto. Así que sigue siendo mejor leerlo traducido. Entonces, básicamente, ¿de qué está hablando? En general, es muy deprimente. En primer lugar, no estamos ante un escenario de Guerra Fría, estamos ante un escenario de Tercera Guerra Mundial, porque los teatros ahora están convergiendo. Y el señor Trenin está diciendo que dos de los teatros ya están convergiendo. Uno es Europa del Este, me refiero obviamente a la guerra en Ucrania. La guerra que la OTAN ha dicho que quiere llevar también directamente a Rusia, ya se ha llevado a cabo en Rusia, con ataques como los de Kursk, pero al parecer quieren hacerlo a una escala mucho mayor. No solo ataques puntuales, sino ataques como el que vimos hace un mes, creo que en julio, cuando se enviaron drones directamente a Rusia y se lanzaron desde dentro del país para atacar parte de la flota de bombarderos estratégicos, algo que no habíamos visto antes. Pero eso ahora está convirtiéndose en parte de un patrón, dice Trenin. Eso solo demuestra cómo se está librando esta Tercera Guerra Mundial, que ya está en marcha. Fue de la misma manera en que se atacaron objetivos dentro de Irán, con ataques sorpresa y los intentos de decapitación de Israel, obviamente con el apoyo del gobierno de Estados Unidos, para saturar el sistema y luego atacar desde dentro, desde el interior de Irán, directamente a través de fuerzas colaboradoras, en los hogares de científicos, generales y personas dentro del ámbito militar del país, intentando llevar a cabo estos ataques de decapitación. Así que se trata simplemente de ataques sorpresa a objetivos estratégicos y personas, en total desprecio de todas las reglas del juego previamente aceptadas. Trenin está combinando estos elementos y diciendo, por supuesto, que tenemos estos dos teatros que ya están en llamas y que no deberíamos esperar que Oriente Medio mejore en un futuro próximo. Trenin no lo dice, pero la guerra entre Irán e Israel, Estados Unidos, Occidente e Irán, obviamente está actualmente en un punto muerto o en una pausa. Esto es claramente algo que continuará y forma parte de esta estructura de guerra en la que nos encontramos ahora, en la que a veces la lucha es abierta, a veces encubierta, y a veces es solo cuestión de tiempo, hasta que la violencia cinética de alta intensidad vuelva a empezar. Porque los tres, Estados Unidos, Israel e Irán, tienen interés en hacer una breve pausa. Vemos que después de la guerra de 12 días, la violencia se calmó, pero continuará. Y Trenin está diciendo que, quiero decir, mira lo que está pasando en Líbano y mira lo que está pasando en Gaza. Estas son las formas en que se está librando la Tercera Guerra Mundial, y una inspira a la otra. En relación con Rusia, Trenin señala que Occidente pretendía unir a estrategia de Rusia, al menos durante los primeros años del conflicto. Y dado que esto ya no es posible, Occidente ha pasado a intentar socavar a Rusia a largo plazo, básicamente utilizando la estrategia rusa de librar una guerra de desgaste contra Ucrania y volviéndola en contra de Rusia, intentando provocar un desgaste estratégico en Rusia al alargar el conflicto, convirtiéndolo en una guerra larga, costosa, y llevando la guerra al interior de Rusia mediante atentados terroristas, ataques sorpresa y ataques contra personal individual. Y Trenin, muy acertadamente en mi opinión, afirma que gran parte de esta estrategia se basa en la autodeshumanización del enemigo.
Y por supuesto, él habla de los rusos, ¿verdad? He, of course, speaks about the Russians, right? Because Trenin, unlike Porque Trenin, a diferencia de la mayoría de los pensadores occidentales, realmente es capaz de ponerse en el lugar del enemigo y explicar a los rusos cómo piensan los estadounidenses y Occidente en general sobre ellos. Y creo que hace un análisis bastante decente porque, como él dice, Occidente considera a sus enemigos como subhumanos, como no merecedores de los estándares básicos del derecho internacional humanitario, ni como destinatarios de los derechos humanos, porque no son considerados humanos por Occidente, ¿verdad? Así es como Occidente está tratando a los palestinos en Gaza. Así es como Occidente está tratando a los libaneses. Y así es también como Occidente trató la guerra con Irán, ¿verdad? The war with Iran, right? In which the West celebrated the killing of En la que Occidente celebró el asesinato de científicos, el asesinato de cualquier persona vinculada al liderazgo político de Irán, e incluso de sus familias. Y Trenin lo dice así: mirad, estas personas nos ven como subhumanos, y nos matarán. Matarán a cualquiera de nosotros, porque todo el esfuerzo bélico de Occidente consiste en derrotar a cualquiera que pueda plantear un modelo alternativo, no solo de los asuntos mundiales, sino de lo que significa ser una civilización. En este artículo, él lo reduce todo a la necesidad de hegemonía de Occidente, y los agrupa a todos juntos, no de forma incorrecta, a los europeos y a los estadounidenses, como si tuvieran básicamente el mismo objetivo fundamental. Y por supuesto, los europeos están siendo absorbidos, siendo los sirvientes, siendo los satélites del imperio estadounidense, pero siendo satélites porque comparten los mismos valores y la misma visión del mundo, que es que nada menos que la dominación total, la hegemonía de su cosmovisión, es aceptable. Y como Rusia, y también China, representan un enfoque civilizacional diferente para dirigir a la humanidad, o para formar parte de la humanidad, eso en sí mismo, la existencia de esos enfoques alternativos, se convierte en una amenaza mortal para Occidente. Así que Trenin espera que esta guerra sea una guerra total de estas civilizaciones, y que Occidente utilizará cualquier método disponible y elegirá cualquier objetivo que pueda encontrar para lograr sus fines. Y por eso ya no lo considera una guerra fría, porque en la Guerra Fría, una de las características principales era que estos dos sistemas, aunque se odiaban, mantenían un equilibrio, un reconocimiento mutuo de la coexistencia de sistemas rivales alternativos. Y aunque cada sistema afirmaba ser mejor que el otro, existía el entendimiento de que no se intentaría atacar directamente. Se atacaría a través de intermediarios. Y había contención estratégica en lo que respecta a las armas más grandes de todas, por supuesto, las armas nucleares. Pero ahora, ese entendimiento ha desaparecido. Occidente, a través de sus ataques a activos nucleares estratégicos, los bombarderos, básicamente ha dicho: mira, este ya no es el mismo juego. No respetamos las antiguas fronteras. Y en este sentido, lo que estamos viendo aquí es ahora al menos tan peligroso como la crisis de los misiles en Cuba, sino más, porque Occidente ya se está preparando. Y se puede ver, Trenin también señala, que la guerra activa actual que Rusia está librando es una guerra en Ucrania, y que se están haciendo preparativos para expandirla, para que no sea una guerra ruso-estadounidense, sino una guerra ruso-europea. Y voy a mostraros un par de ejemplos, tweets que salieron hace poco, que, ya sabéis, nos indican que este hombre tiene razón. ¿Por qué debería esperar? ¿Por qué no mostrarlo ahora mismo? Aquí, quiero decir, la esfera propagandística en Occidente está llena de esto. The propaganda sphere in the West is full of this. I mean, this is just me opening my Twitter today and Quiero decir, esto es simplemente yo abriendo mi Twitter hoy, y realmente es alucinante. No sé si veo estos tweets porque Twitter sabe que me enfadan y así me mantiene en la plataforma, o si los veo porque mucha gente invierte mucho dinero en X para difundirlos. No, con Mike Pompeo, ejemplificando la mentalidad neoconservadora, solo como recordatorio.
Mike Pompeo, ex secretario de Estado de Estados Unidos bajo Trump, dice, recordatorio, América pierde si Rusia gana. Típico neocon. Es como si en la mentalidad neocon no existiera ningún ámbito. No hay espacio para el beneficio mutuo o situaciones en las que donan. For mutual benefit or win-win situations. It's either us or them, that's all. Es o nosotros, o ellos. Eso es todo. Nikki Haley, ¿verdad? La enviada de Trump ante la ONU en su primera presidencia y luego rival en la segunda vuelta, ¿no? Nikki Haley, también una archineoconservadora, dice, la única manera de que la guerra ruso-ucraniana termine es cuando Estados Unidos respalde firmemente a la OTAN y a Ucrania. Es la pesadilla de Putin. Enhorabuena a Trump por reconocer quién es el verdadero agresor en esta guerra. Los ucranianos son buenos combatientes. Ellos la terminarán. Esto, por supuesto, surge ahora porque Donald Trump dijo ayer que enviará armas a Ucrania, ¿verdad? Otra de esas promesas que acaba de romper, demostrando que la facción neoconservadora está ganando definitivamente, también en la administración Trump II. Otra de esas pruebas de que personas como Trenin tienen absolutamente razón cuando intentan evaluar a Estados Unidos, no basándose en quién lo dirige, sino en la trayectoria de todo el desastre. Otro tuit, Ulf Kristersson, el primer ministro de Suecia, que hasta 2022 era neutral, y Suecia, con su orgullo de ser una nación de paz, una fuerza por la paz, y una nación moralmente grande y pacífica, el primer ministro de ese país dice, celebro la importante decisión del presidente Trump de hacer posible la entrega de armas más avanzadas a Ucrania y de aumentar significativamente la presión económica sobre Rusia. Como uno de los mayores donantes a Ucrania, y junto con nuestros aliados de la OTAN, Suecia seguirá, bla bla bla, apoyo bla bla bla. Es como si toda la élite caquistocrática europea en este momento fuera tan belicista que cualquier cosa que no sea una mayor escalada les parece negativa. Y solo hay que leer el último tuit aquí. Mark Rutte, gran reunión con Abotus hoy. Ya estamos cumpliendo con las decisiones de la cumbre de la OTAN de manera importante. Reúnen más gas, producción y más a Ucrania. La brutalidad de Rusia debe terminar. Esta nueva iniciativa ayudará a lograr una paz justa y duradera. La élite de la OTAN está eufórica porque Donald Trump finalmente ha decidido enviar, por primera vez y bajo su propia discreción, más armas, ya que las armas que se habían estado enviando hasta ahora, medio año después de iniciada su presidencia, lo hacían bajo disposiciones tomadas por la administración anterior. Y el liderazgo de la OTAN está realmente, pero realmente muy contento con esto. Y es algo aterrador. Esto es solo una de las cosas que demuestra que Dmitry Trenin, en su evaluación, no se equivoca en absoluto cuando dice que Rusia debe estar preparada para una expansión de esta guerra, porque es hacia ahí donde se dirige el tren. Es simplemente la flecha del desarrollo político. Y Dmitry Trenin no habla solo desde el punto de vista de 2022 hasta ahora, o de 2014 hasta ahora. Habla desde la experiencia de haber vivido los años 80 y luego los 90, y de haber trabajado él mismo como una de las personas que querían mejorar activamente los lazos y hacer que las cosas fueran mejor. Y que tenía relaciones muy beneficiosas y buenas con think tanks y personas en Washington, y a su alrededor en Moscú, las personas que estaban construyendo los puentes que vieron ser destruidos ante sus propios ojos, por un absoluto y total desprecio hacia cualquier cosa que los rusos tuvieran que decir sobre los asuntos mundiales y sus opiniones sobre cómo debería ser una buena relación de seguridad, una relación de seguridad paneuropea. Así que la evaluación de que la guerra de Ucrania está avanzando hacia convertirse en una guerra entre Rusia y Europa es algo que, desde una perspectiva rusa, creo que es una conclusión lógica. Y él dice, y de nuevo, es alguien que siempre ha estado a favor de la paz en el continente, pero dice que debemos prepararnos para eso. Y debemos prepararnos para las formas sucias
en las que se está librando esta guerra. También necesitamos tener una respuesta para nuestros generales y personas que están siendo asesinadas en atentados, como hemos visto en los últimos 3 años. Otros comentaristas en YouTube han llamado a esto el inicio de la guerra sucia. Y ahora que funcionarios militares ucranianos están muriendo repentinamente en ataques, o miembros del SBU, como el personal del servicio secreto, están falleciendo, esto podría ser el comienzo de que Rusia también esté recurriendo a tácticas de guerra sucia, como asesinatos selectivos, algo de lo que Occidente ha acusado a Rusia durante los últimos 10 o 15 años, pero que Rusia siempre ha negado, diciendo, no estamos involucrados en ese tipo de tácticas. Y ahora hay personas en Rusia, intelectuales, que salen y dicen, mirad, la única manera de responder a este tipo de fuerza brutal es con una fuerza similar por nuestra parte. Y esta es, por supuesto, la lógica de la escalada. Pero ¿a qué otra conclusión llegarían los rusos? También dice en este artículo que espera la apertura de un segundo frente contra Rusia, ya sea en Transnistria, en los países bálticos o alrededor de Kaliningrado. Hay muchos lugares potenciales donde Occidente podría intentar involucrar a Rusia en un segundo frente. Y solo para mencionarlo, Trenin no lo dice, pero si miramos lo que ha pasado en las últimas 2 semanas en Armenia. Armenia no limita directamente con Rusia, pero hay formas en las que la Unión Europea y Occidente están intentando apuntalar a sus regímenes afines, incluso a través de la represión política en el extranjero. Es un apoyo a la represión política. Armenia, el partido gobernante, ahora está reprimiendo a todas las fuerzas de la oposición con el pleno apoyo de la Unión Europea. Espero poder dedicar un episodio a esto muy pronto. Pero la forma en que los europeos siguen intentando extender sus redes en países que potencialmente podrían ser utilizados contra Rusia sigue siendo bastante inquietante. Creo que Georgia probablemente se ha librado, o al menos por ahora, ha conseguido evitar lo peor. Pero Transnistria, en Moldavia, porque el gobierno moldavo es en realidad extremadamente pro-europeo, y solo porque Transnistria está bajo el control de lo que básicamente es un gobierno alternativo, un gobierno separado, el equilibrio general de Moldavia como estado neutral, o algo neutral, se sigue manteniendo. Pero todo esto podría romperse. Y Trenin dice que espera que uno de estos estados fronterizos realmente se rompa y abra un segundo frente, porque todavía parece estar en línea con los objetivos generales de Occidente. Librar una larga guerra de desgaste, una guerra larga, sucia y terrorista de desgaste contra Rusia. Europa también, dice él, es, por supuesto, en este momento solo un satélite de Estados Unidos, y ya no es capaz de pensar estratégicamente por sí misma. Las decisiones que toma se basan en lo que es mejor para Estados Unidos. Pero Rusia no debe confundir esta incapacidad de los europeos para pensar estratégicamente con debilidad. Los europeos no son débiles en sí mismos. De hecho, esto los hace aún más peligrosos. La Unión Europea y los europeos son más peligrosos para Rusia porque ya no es bueno para sus propias naciones. En cambio, están subordinando su política y sus intereses nacionales al proyecto hegemónico de intentar evitar o impedir la inevitable caída de Occidente como sistema hegemónico, como en los últimos 5 o 6 siglos de la forma en que ha funcionado la política internacional, en la que Europa occidental y luego Norteamérica dictaban las reglas del juego, y todo el mundo tenía que alinearse, incluyendo convertirse en colonias y ser explotados a punta de pistola, ¿verdad? Y todo esto, esta forma de dominación violenta, imperialista en el sentido del marxismo, imperialismo marxista, ¿verdad? La dominación del mundo está llegando a su fin. Y como los europeos no pueden aceptar eso, han subordinado el bien de la nación a los intentos hegemónicos de Estados Unidos. Pero eso no los hace, bueno, eso los hace irracionales.
Viéndolo desde un punto de vista nacionalista, eso los hace irracionales, pero no los hace débiles. Así que advierte a los rusos, a sus compatriotas rusos, porque aquí se dirige a sus compatriotas rusos en este artículo ruso, ¿verdad? Les advierte que no subestimen la capacidad destructiva de los europeos. Así que en general, predice que a Rusia le espera una guerra larga. Esto no se ganará, ni terminará fácilmente. This will not be won nor finish easily. It will not be a 1945 type of victory. I mean, No será una victoria al estilo de 1945. Curiosamente, él dice que ni siquiera Ucrania puede ser derrotada o eliminada de la manera en que, en 1945, el Ejército Rojo tomó Berlín y terminó la guerra con los nazis, derrotándolos en el campo de batalla. Y ya sabes, llevando a Hitler al suicidio y acabando con el sistema. Porque el sistema aquí es mucho más grande que Ucrania, ¿verdad? E incluso si Rusia lograra tomar Kiev, no acabaría con el muro occidental en su contra. Incluso si lograran tomar toda Europa, aunque Rusia lograra cumplir lo que los europeos dicen que Rusia quiere hacer, que es atacar a Europa, aún así no terminaría el conflicto. That they want to attack Europe, and even if they did that would still not end. Y aunque hicieran eso, seguiría sin cambiar la forma en que Estados Unidos concibe esta guerra a largo plazo, de desgaste y de carácter terrorista contra cualquier otro gran actor en el ámbito internacional. Así que en este sentido, es una guerra mundial de desgaste. Y eso es lo que la hace diferente, pero también muy destructiva. Él dice, en una frase que realmente lamento haber leído, que no hay camino de regreso, pero tampoco hay paz por delante. Así que Trenin prevé una guerra de desgaste a largo plazo, y que Rusia solo tiene una oportunidad, que es infundir miedo en el corazón del enemigo, para disuadirlo de llevar esto a cabo. Y esto es especialmente desalentador para mí, porque la lógica de la disuasión engendra lógica de disuasión en ambos lados y crea el dilema de seguridad. Se llega a un punto en el que ambas partes, si creen que lo único que puede ayudar es la disuasión, harán que la otra solo piense en términos de disuasión. Y entonces se escala, se crean más armas. Y al final, si no se encuentra una forma de desescalar, en algún momento, habrá una catástrofe al final de la escalada. Y la Guerra Fría fue un momento en el que, debido a un reconocimiento estratégico del otro lado, la desescalada fue posible, y la limitación de armas estratégicas también fue posible. Pero si Trenin tiene razón en su evaluación, y esto no se parece a la Guerra Fría, sino más bien a una versión muy larga, prolongada y sucia de la Segunda Guerra Mundial, entonces no hay ninguna razón de peso para creer que la confianza pueda restablecerse, porque la confianza se utilizará en tu contra. Y eso lo hemos visto con Irán, ¿verdad? Hemos visto con Irán cómo el fingimiento de hacer diplomacia mientras ya se prepara un ataque sorpresa forma parte integral de la nueva forma en que se libra la guerra total. La guerra total de Occidente contra el resto. Y esa guerra total incluye la apariencia diplomática. Y si esto es veneno para la idea de generar confianza, si la conclusión es que todas las formas de diplomacia son solo un preludio para más guerra militar, entonces harías exactamente lo que hizo Rusia en los últimos meses de negociaciones con Estados Unidos, ¿verdad? Estados Unidos quería convencer a Rusia de acordar un alto el fuego en Ucrania, de congelar el conflicto que estaban perdiendo, ¿verdad? Porque Rusia está avanzando, Ucrania está en retirada. Así que, congelar el conflicto, usar la diplomacia como una forma de lograr que los rusos congelen el conflicto, y luego aprovechar ese tiempo para rearmarse, para después, en el momento en que los rusos menos lo esperen, lanzar un contraataque, de la misma manera en que atacaron a Irán cuando Irán no lo esperaba. Si eso se convierte en parte integral de tu forma de pensar sobre cómo funciona la diplomacia, entonces haces imposible que tenga lugar una diplomacia real y orientada a la desescalada.
Y harías exactamente, provocarías exactamente la reacción rusa, que es, vale, de acuerdo, hablaremos con vosotros, pero continuaremos con la actividad militar, el enfoque militar, porque sabemos que lo más probable es que solo intentéis engañarnos de nuevo. No olvidemos que en 2022, cuando las negociaciones diplomáticas en Estambul iban bien, fue cuando Rusia empezó a detener su avance e incluso comenzó a retirarse, llegando a replegarse de los suburbios de Kiev. Y Occidente, inmediatamente, de inmediato, empezó a presentar esto como una debilidad de Rusia. Y ahora era el momento de contraatacar. Y luego llegaron las intervenciones de Boris Johnson, diciendo a los ucranianos que siguieran luchando, que recibirían todas las armas que necesitaran. Y ya sabes, esa parte del esfuerzo diplomático fue destruida. Y por supuesto, los esfuerzos diplomáticos anteriores también fueron destruidos. La neutralidad de Ucrania fue destruida con la intención, con el objetivo de lograr una dominación militar, una dominación en la escalada, sobre Rusia. Y toda esta lógica de dominación sobre cualquier posible rival solo conducirá a una cosa y solo a una cosa: que el rival aprenderá la lección. Y de esta manera, ya sabes, este artículo aquí de Dmitry Trenin, de alguien que solía trabajar en tender puentes, que ahora aboga por crear los armamentos necesarios para infundir miedo en los corazones de los europeos, porque el miedo es lo único que evitará que hagan algo aún más insensato. Eso forma parte de esta escalada. Eso es parte de la manera en que no solo arruinamos la oportunidad de paz en los años 90 y 2000, sino también de cómo llegamos a un punto en el que creo que debemos reflexionar honestamente sobre esto. Es decir, es correcto. Quizá estamos en la Tercera Guerra Mundial. Quizá esto se recordará como, ya sabes, la Segunda Guerra de los 30 años, ¿verdad? Quizá vamos a pasar por décadas de altibajos, de guerras cinéticas esporádicas. De nuevo, algo de diplomacia engañosa, y luego otra vez una guerra esporádica. Sería muy dramático si ese fuera el caso, pero ¿quién puede descartarlo? Creo que el análisis de Dmitry Trenin tiene mucho sentido si se piensa en el desarrollo de la relación entre Rusia y Occidente durante los últimos 30 o 40 años, desde el final de la Guerra Fría. El próximo frente que él predice es, por supuesto, el Pacífico. Que Occidente abrirá ese teatro porque lo quiere. Quieren la guerra total, y realmente creen que pueden ganar este tipo de guerra total sucia. Así que el Pacífico es un frente en espera. Podría haber más. El norte, como la Antártida, podría ser otro lugar donde algo, el Ártico, podría ser un lugar donde se abra otro frente. Pero la predicción es que Occidente empezará a buscar cada vez más lugares para enfrentarse a Rusia, porque todavía piensan que puedes ampliar a tus enemigos, ignorando, por supuesto, el hecho de que así también te sobreextiendes a ti mismo. La única esperanza que tengo es que en algún momento las realidades militares pongan fin a esto. Pero por ahora, todavía parece que los europeos, especialmente, están atrapados en la idea de que el apoyo de Estados Unidos y el flujo de armas son ilimitados y que los recursos son ilimitados, lo cual es algo típico de los neoconservadores. Y mientras sigan en ese sistema de creencias, buscarán una mayor escalada. Ahora, con este tipo de análisis sombrío, me despido por hoy. Muchas gracias por su tiempo.